Muy buenas, queridos estudiantes. Antes de iniciar, un fraternal saludo para ustedes y sus padres de familias. En este video vamos a desarrollar el ejemplo planteado en la lección correspondiente a la asignatura de estadística. Recordemos que el ejemplo que planteamos en la lección consiste en tabular o consignar esta información que estoy señalando aquí, que corresponde a la longitud de una especie de peces en centímetros, en una tabla de frecuencia con datos agrupados. Entonces, lo primero que necesitamos para elaborar una tabla de frecuencia con datos agrupados es determinar cuántos intervalos va a obtener o en cuántos grupos vamos a agrupar, valga la redundancia, nuestro conjunto de datos. Existen reglas para determinar el número de intervalos que va a tener una tabla de frecuencia. Sin embargo, no es una camisa de fuerza utilizar estas reglas, siempre y cuando también lo podemos determinar siempre y cuando la información quede de manera ordenada y entendible. En este caso, como pudieron ver en la lección, en la parte de contenido, el número de intervalos en el número de intervalos no vamos a utilizar ninguna regla, sino que lo vamos a determinar y va a ser 5. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta a la hora de construirlo es el rango, que se define como el dato mayor menos el dato menor, la diferencia entre dato mayor y dato menor. En este caso, observamos que el dato mayor es 8, el dato menor 5,42 y el dato mayor 8,42. Vamos a buscarlo por aquí, 8,42. Esos son los dos datos que debemos tener en cuenta para determinar el rango mayor y menor. Entonces, si hacemos eso, tendríamos entonces 8,42 menos 5,42. Y eso sería igual a 3. Listo. Otro concepto que debemos tener en cuenta al momento de elaborar la tabla de lo más básico es la amplitud, que una de las formas de calcularla, y en este caso es la que vamos a usar porque son los datos que tenemos, es rango dividido entre número de intervalos, que como podemos ver en este ejemplo, el rango nos dio 3 y el número de intervalos 5. Si hacemos esa división, el resultado que obtendremos es 0,6. Listo. Ya tenemos estos valores aquí. Ahora vamos a proceder a construir nuestros datos aquí o hacer la agrupación teniendo en cuenta estos, estos aspectos que acabamos de definir y determinar para este ejemplo en específico. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos aquí a colocarle color negro como ustedes pueden ver, pueden ir pausando el video conforme van escuchando o analizando. Ya yo tengo agrupados los datos. Sin embargo, los voy a borrar y voy a explicarles cómo lo lleva a cabo. El primer número sería el dato menor, que es 5,42. Luego, a ese dato o al extremo inferior le vamos a sumar la amplitud. Es decir, 5,42 más 0,6 que me da 6,02. Y esto lo cerramos con paréntesis. En el siguiente grupo vamos a colocar el mismo extremo superior de la fila anterior, 6,02. Y a ese valor o a ese primer número le vamos a sumar la amplitud tal cual como se hizo arriba. Si le sumamos la amplitud que es 0,6 a 6,02 me daría 6,62. Y colocamos paréntesis. Como nos podemos dar cuenta en los intervalos, es casi que una regla que el primer extremo va con corchete y el segundo con paréntesis. Seguimos. Corchete 6,62 y le sumamos a ese valor la amplitud, nos daría 7,
22. Cerramos paréntesis, corchete, 7,22. Le sumamos la amplitud que es 0,6, 7,82. Cerramos paréntesis, 7,82. Y cerramos y le sumamos la amplitud 8,42. Este último sí lo colocamos con corchete, ya que si lo colocamos con paréntesis estaríamos excluyendo el dato 8,42, porque los extremos que tienen paréntesis no incluyen al número. En este caso podemos observar que 6,02, si hubiese una muestra aquí con 6,02 se incluye en esta fila, porque en esta fila es que 6,02 se incluye por el corchete. Eso es lo que indica el corchete. Acá no, acá son menores que 6,02. Ahora, vamos a completar la tabla que tenemos aquí. La primera o la segunda columna, que es FI, representa la frecuencia absoluta. En este caso debemos contar en nuestro conjunto de datos cuántos números entre 5,42 y 6,02 hay en este conjunto de datos. Algo para aclarar, se puede incluir el 5,42. Pueden ser mayores o iguales que 5,42, pero estrictamente menor que 0,2. Entonces vamos a proceder, hacemos un conteo. 5,42 obviamente está. 5,56. Vamos a ver, 6,22 más grande, este más grande, más grande. 5,90, pues en este caso solo serían 3. Entonces, la cantidad de muestras que hay con valores entre 5,42 y 6,02 es 3. Por lo tanto, en esta columna o en esta casilla iría el 3. Si hacemos eso con cada una de las filas, haré la segunda y ya luego pueden pausar el video y verificar que las siguientes también van a tener los números correspondientes aquí. Vamos a hacer la segunda. Números entre 6,02 y 6,62. Entonces empezamos. Este, 6,72, no está en ese rango. 6,18, 6,80 no está en ese rango. Estos números que vienen no pertenecen a ese rango. Entonces en este caso serían 3. Tenemos aquí 3. Listo. Listo, ya se completó la tabla. Se hizo para mirar qué números van en estas 3 celdas. Se hizo o se razonó de la misma forma que se hallaron estos dos valores. Ahora, esa suma debe dar el número total de muestras. Por lo tanto, se tomaron 24 medidas, esa sumatoria debe dar 24. Ya lo que vamos a hacer para ustedes es algo conocido, que es la frecuencia absoluta acumulada, que se denota o se representa con F mayúscula y una I minúscula. En la primera casilla colocamos 3. Vamos a colocarle negro a esta, color negro, insertar, negro. Colocamos 3, en la que viene 3 más el número de abajo, 6. 6 más 7 sería 13. 13 más 6, 19. 19 más 5, 24, que es el mismo número que está acá. El final de esta columna debe tener el total de datos. Ahora, voy a aplicar los dos primeros y los que vienen se hacen de manera similar. La frecuencia relativa, que normalmente se escribe como F sub R sub I, en este caso la escribimos como NI, no importa, se halla dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. En este caso sería 3 entre
24. Veamos. 3 entre 24. 3 entre 24, 0,125. Como podemos ver en la siguiente fila, vamos a obtener el mismo resultado, ya que la frecuencia absoluta es la misma. 3 entre 24, 0,25. En la siguiente, 7 entre 24 y vamos a obtener un valor aproximado. Entonces tenemos 7 entre 24, 0,29. Ok, de la misma manera obtuvimos los siguientes valores. La columna que viene, que se llama frecuencia relativa acumulada, que se denota como F sub R sub A, en algunas ocasiones, en este caso, la hemos denotado o escrito como N sub I. Consiste en escribir la sumatoria parcial de las columnas anteriores de la frecuencia absoluta. En este caso, es algo similar como la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, primero 0,125. A eso le vamos a sumar 0,125 de acá. Esa suma daría 2,5. Vamos a ver si ya lo tenemos completado. Bueno, no. 2,5. A ese 2,5 le sumamos 0,25, perdón. A eso le sumamos 0,29 que nos daría 0,54. A eso le sumamos 0,25 que nos daría 0,79 y a eso le sumamos 0,21 que nos daría 1. Como podemos ver, al igual que aquí, la sumatoria de todos estos números me tiene que dar 1 que sería igual al 100%. Listo. En este video explicamos cómo se completó la tabla de frecuencia con datos agrupados. Recuerden que este es un complemento de lo que está escrito en la guía. Deben primero haber leído la guía para que puedan entender más o tenga más sentido este video tutorial. En un próximo video les explicaré cómo elaborar un gráfico correspondiente o consignar la información obtenida aquí en uno de los gráficos que existen para eh, representar la información denominado como histograma. Hasta luego.